Hoy día les queremos contar algo un poco distinto y les queremos explicar cómo nosotros vemos hacer una cartera de acciones en THX Capital. Para eso vamos a explicar un poquito las cosas que miramos en simple y también está acá acompañándonos Daniel para también darnos su visión y que también nos pueda ir comentando ciertas cosas de esta metodología que estamos usando en nuestras carteras que estamos ofreciendo a los clientes. Bueno, Ulises, sí, la idea acá es aprovechar el expertise de Ulises, el tuyo, en todo lo que es el análisis de acciones, principalmente en este caso chilena, y nació la idea de crear una cartera eficiente que los clientes, en este caso de THX Capital, puedan armar y puedan utilizar para tener las mejores ideas del día a día de lo que está y los análisis fundamentales que ve Ulises, también con el apoyo de flujo y sistemas que tenemos acá en THX y traspasarlo a una experiencia o a un producto que sea factible para cualquier persona para que lo pueda usar. Así que sin más, te dejo la palabra. La idea acá es que puedas exponer en términos generales cómo construyes esta cartera, un poco las ideas detrás, y después yo puedo bajar un poquito cómo operacionalmente lo ofrecemos. Claro, bueno, hay ciertas cosas que nosotros decidimos cuando quisimos hacer esta cartera que es básicamente hacerla con empresas IPSA por un tema de liquidez y también en el fondo de seguimiento y también hacerla de una forma eficiente para los clientes y ahí vamos a explicar un poquito de qué se trata esto. Así que vamos con la presentación, que es un poco la metodología, pero la vamos a tratar de explicar lo más ameno posible para que en el fondo no sea como una clase fome por ahí. Entonces, una de las cosas que vemos y que es bien importante es más o menos cómo estamos parados en la economía hoy en día o cuando estamos construyendo la cartera, porque es muy diferente cómo se van a comportar las acciones cuando hay crecimiento, cuando hay inflación, cuando hay recesión y en los distintos tipos macroeconómicos o los distintos ciclos, porque la economía es justamente cíclica. Entonces, de ahí depende un poco la visión que vamos a ir teniendo con la cartera. Ahí un poco lo que básicamente siempre miramos es la política monetaria, que es básicamente lo que hace el Banco Central con la tasa, la política fiscal, básicamente el gasto del gobierno y otras cosas más, y variables claves como crecimiento, empleo, inflación o algunas otras cosas que veamos que sean necesarias para ciertos sectores, por ejemplo, ventas del retail, justamente para el sector más de consumo. Así que ahí vamos mirando distintas cosas para ir teniendo una visión general de cómo está la economía chilena en este caso, que es una cartera aplicada para acciones chilenas. Claro, esto se llama en forma ciútica el top-down, que significa que uno ve primero la imagen grande y después uno va cayendo al específico, ya al sector, la acción en particular, qué sé yo. Entonces, esto no es que, esto pesa mucho, es parte del análisis, y de acá en el fondo comienza todo, digamos, y de ahí vamos permeando hacia abajo. O sea, esto es top-down, como se llama acá en la jerga de inversiones. Exactamente. Y eso también nos sirve para la parte de deuda que vemos en la otra cartera, porque obviamente el análisis macroeconómico sirve para ambos tipos de activos, solamente hay que hacer la bajada más específica. Y por ejemplo, cosas drivers que estamos viendo ahora, demanda interna un poco en aumento, inflación alta y un crecimiento moderado y un contexto internacional incierto. Entonces, esta macroeconomía, por ejemplo, la bajamos a estos tres, digamos, drivers que vemos hoy en día importantes y en base a eso vamos haciendo nuestro análisis a futuro. Es como para que se entienda un poquito cómo es aplicado esto y que no quede tanto en cifras raras de macroeconomía que realmente son un poco abstractas. La bajamos un poco a esto y ahí vamos después diciendo, mira, lo que vamos a ver después, qué sectores podrían ser interesantes y en cuáles a lo mejor decimos, oye, tengamos un poquito de precaución acá. Sí, o sea, primero en la macroeconómica, después los sectores, después las acciones, entre comillas. Ese sería el proceso que acá estamos viendo la primera parte. Exactamente. Y acá, por ejemplo, en sectores, obviamente hay distintos sectores en la bolsa, hay unos que son más sensibles a algunas variables, algunos drivers, que otros. Por ejemplo, acá en Chile es muy conocido el sector commodities, tiene mucho que ver con el comercio internacional, con China, con la demanda que haya de estos commodities a nivel internacional. Entonces ahí obviamente, por ejemplo, vemos que hay cierta incertidumbre, creemos a lo mejor que no es tan interesante por ahora. Esto va obviamente cambiando y ahí vamos viendo cómo se va moviendo la cartera. Otras cosas que son, otros sectores que también son bien cíclicos son, por ejemplo, el sector bancario
o el sector de inmobiliario, pero eso depende un poquito más de las tasas de interés y de los bancos centrales. Hay otros sectores que son más estables, como por ejemplo el consumo básico, utilities, que son, o servicios básicos, que son sectores más estables y a lo mejor cuando hay una economía más complicada pueden ser más atractivos y ahí vamos en el fondo viendo cómo se comportan estos sectores con las distintas fases de la macroeconomía, justamente como dijo Daniel, en un análisis un poco más top-down, como le llaman en la industria. Otra cosa que ya es importante como para ir en el fondo viendo cuántas acciones elegimos es un poco esta, este slide que es un poco teórica, pero en súper simple lo que nos dice es que el riesgo es diversificable y por eso siempre hay que tener más de una acción y no siempre, por ejemplo, nosotros nunca vamos a hacer una cartera con una o dos acciones porque la idea es diversificar el riesgo. Una puede andar súper bien y otra puede que no ande tan bien, así es el mundo de las acciones, pero ya después de un cierto número, como que ya no vale la pena, no es tanto lo que diversificamos en riesgo. Entonces ya pasar un número de más de 5 o 7 acciones, la verdad es que vemos que ya hay bastante poca diversificación, sobre todo en el IPSA, que está bien concentrado en algunos sectores, en otros poco. Por ejemplo, a los que conocen el IPSA, no sé, sector salud es bien pobre, sector telecomunicaciones, sector de tecnología. Entonces, ahí digamos, tratamos de no elegir tantas acciones y además que la concentración en los portafolios cuando uno elige buenas acciones también ayudan a mejorar un poco la rentabilidad y que eso también nos importa a nosotros. Yo quiero recalcar acá, está muy bueno este gráfico, dos puntos muy importantes a mi juicio. Uno, yo lo aprendí hace mucho tiempo. Diversificar es gratis, o sea, no cuesta nada. Y cómo ayuda para evitar, sobre todo, pérdidas importantes en minutos complejos. Entonces, diversificar es un arma que siempre debemos tener. Pero este gráfico demuestra algo que también es súper importante, que hasta qué punto diversificamos. Si es demasiado, ya no tiene mucho valor. Entonces, hay que diversificar, pero tampoco hacer algo benchmarkeado, digamos, de que sean mil cosas con poco valor agregado. Por eso también, si bien la cartera está diversificada, a la vez también tiene una alta convicción. O sea, tampoco vamos a tener, entre comillas, los 40 nombres del IPSAS o 35, lo que sea, sino que vamos a tener, en este caso lo construimos con las 5 acciones, porque eso también muestra el compromiso y la convicción que tenemos en estos nombres, ¿ya? Entonces, diversificar, pero a la vez convicción. Mezclar eso, y ese gráfico creo que lo demuestra bastante bien, que es más o menos donde apunta la flecha, digamos, que es una parte donde se logran, creemos nosotros, las dos cualidades de buena manera. Exactamente, y además que cuando hay esa convicción, generalmente en portafolios, no digo altamente concentrados, pero que en el fondo tengan esa convicción y no tengan tantas acciones, muchas veces cuando están bien estudiados tienen rentabilidades un poco superiores, digamos, al benchmark o al índice en este caso. Otra cosa que también es súper importante ya cuando vamos, ya tenemos el sector, digamos, por ejemplo, nos gusta el sector financiero, por dar un ejemplo, es ya ir a ver los negocios y ir a ver las acciones, que básicamente son empresas y son negocios. Entonces, la parte cualitativa acá también es muy importante y hay que gastarse un buen tiempo en analizar, por ejemplo, los controladores, quiénes son los dueños. Hay casos, por ejemplo, que sabemos de controladores que son un poco hostiles con los minoritarios y por supuesto que son menos atractivos o son acciones que están más castigadas justamente por este hecho. ¿Cuál es el equipo directivo? ¿Cuál es la estrategia que tienen, la visión que tienen, el modelo de negocio? Y ahí hay que ir a ver las memorias, hay que meterse, digamos, en las presentaciones corporativas de Investor Relator, etcétera, donde podemos ver en el fondo o en el fondo conocer un poco los equipos para poder ver cuál es su estrategia y cuál es su visión. ¿Por qué? Porque eso es sumamente importante y muchas veces pesa hasta un poco más que la parte contable, que sí es muy importante porque nos da una base, nos da en el fondo algo de qué poder valorizar y qué poder entender este negocio, pero la parte cualitativa también es fundamental a mi gusto y muy importante, ya que generalmente lo que viene hacia adelante con los negocios depende mucho más de esto que de lo que ya pasó hacia atrás. Y herramientas ahí hay un montón, el FODA, Porter, conocer los equipos directivos, ver entrevistas, ver las presentaciones, etcétera. Ahí hay un trabajo, digamos, constante de ir viendo cuál es el rumbo de la compañía. Sí, siempre nos comentan, ustedes, ustedes pueden hacer esto porque están todo el día.
precisamente en el tema de inversión. Y eso es efectivo. Nosotros estamos viendo noticias, leyendo los diarios, viendo noticias de la empresa, juntándonos con gente que trabaja en la empresa y poniendo atención de qué es lo que, cómo es la convivencia dentro de la empresa. Entonces, tenemos esa ventaja de tener el tiempo, de estar dedicado a esto 100%, y obviamente eso da un valor agregado súper importante a la hora de poder escoger cierta acción u otra. Así que pesa muchísimo, obviamente es algo que requiere mucho tiempo, tampoco es de una semana, digamos, es de años, de meses, de día a día. Así que eso también lo intentamos traspasar y lo utilizamos a nuestro favor para la elección de los nombres del portafolio. Sí, y de hecho, tal como tú dijiste, al final en el mercado chileno uno va conociendo ya las empresas, los equipos, y cuando los va estudiando un proceso, pero ya después uno ya las va conociendo un poco de memoria. Y acá un poco el análisis fundamental, no voy a entrar acá en detalles, pero básicamente lo que quiero mostrar aquí es que nos enfocamos en dos grandes factores. La parte de valoración, si están caras o están baratas las acciones, y en la parte de calidad o de rentabilidad, si en el fondo el negocio es bueno, crece, tiene buenos márgenes, tiene en el fondo buena rentabilidad sobre los activos, sobre el patrimonio, etcétera. Hay un montón de métricas que se pueden ver acá, pero lo dividimos básicamente como en dos patas, la calidad del negocio y el precio en el que está, porque muchas veces hay buenos negocios pero que están caros, o muchas veces hay malos negocios que puede que estén caros o también estén baratos. Entonces ahí hay que hacer un poco esa mezcla y ese equilibrio entre buenas acciones, nos gustan las acciones buenas, no tratamos mucho de elegir estas acciones malas aunque estén muy baratas porque por algo son malas acciones, son malos negocios, pero obviamente que estén en un precio razonable y no que estén en valorizaciones muy caras, porque a pesar de que sea un buen negocio, si está caro, al final la rentabilidad puede ser mediocre. Sí, a mí me gusta mucho este enfoque que tiene Ulises, particularmente en cómo elegir acciones. Por eso lo digo también en la cartera, porque en definitiva, a veces uno se deja llevar por un precio barato y se olvida el negocio. Y por otro lado, a veces uno se deja llevar por el negocio bueno y se olvida el precio. Entonces creo que hay que pedir o exigir a la hora de ser inversionista que las dos estén en buena forma. No una o otra, sino las dos. Al final, el otro día estaba viendo una entrevista al profesor Bonifay y decía, ¿quién se merece que yo invierta mi plata? Y para que alguien se lo merezca, tiene que merecérselo de verdad. Entonces, yo creo que acá tienen que estar las dos. Por eso aprovechamos, no son tantas acciones lamentablemente las de la bolsa chilena, pero por lo menos igual tenemos donde escoger y en general para 5 acciones es más que suficiente para lograr los ratios o los índices que nosotros buscamos para que merezca la pena que nuestras platas estén invertidas ahí. Exactamente. Y tal como dijo el profesor, empresas que merezcan, digamos que sean buenos negocios, que yo me pueda quedar tranquilo, hoy esta empresa es buena, pero además la compré bien, no la compré cara, digamos, o un ratio excesivamente alto. Otras cosas que vemos, por ejemplo, acá, ratios de validación, control, digamos, de la propiedad, etcétera, que son parte del análisis fundamental. Los dividendos, que también es una pata de la rentabilidad total. La rentabilidad total viene por los dividendos y también por la ganancia de capital, o básicamente la subida o bajada del precio. Entonces, vemos harto la parte de los dividendos, además que también manejamos ciertas estrategias dividenderas, por lo tanto, lo vemos ahí, las utilidades, las proyecciones que tienen los analistas, las mismas que podemos ir haciendo nosotros. Es importante también ver siempre uno lo que espera de la compañía, pero también el consenso, porque también uno puede estar equivocado y también hay que, en el fondo, ver un poco qué es lo que está viendo el mercado. Por ejemplo, el crecimiento, la estructura deuda-capital, en el fondo, cuántos activos tiene la empresa, cuánta deuda, cuánto patrimonio, si estos activos son líquidos, están a valor contable de hace cuántos años, están a valor de mercado de ahora. Todas esas cosas las vamos analizando y la verdad es que es un trabajo bastante intensivo, pero en el fondo gracias a eso creo que podemos elegir buenos negocios. Acá, por ejemplo, también estamos viendo fuentes de ingresos que tienen los negocios. Muchas veces tienen no solamente una línea de negocios, sino que varias, cuán diversificados son sus ingresos, etcétera. Así que ahí nos gastamos un buen tiempo haciendo este análisis fundamental de todo lo que es la empresa y sus números, que es digamos como el trabajo típico financiero. Y ya para ir cerrando, otra cosa que no es algo que nos determine si invertir o no en una acción
o en este caso, bueno, pusimos el índice para no poner ninguna acción en particular, pero también nos importa y obviamente estamos mirando los gráficos, estamos mirando también cómo van las acciones a nivel de análisis técnico, por ejemplo, si están sobre ciertas medias móviles, si están sobre ciertos niveles, el IPSA en qué nivel está, porque también todo eso nos va diciendo cómo se está moviendo el precio, por qué también se está moviendo el precio de esa forma, con todo lo que vimos hacia atrás, y también en el fondo si estamos viendo que estamos ahora en niveles altos, digamos, o en niveles bajos, por ejemplo, a nivel del índice, que también es súper importante. O sea, siempre nuestro benchmark, el índice, es importante y lo estamos mirando. Así que algo también de análisis técnico miramos y también creemos que es una pata más que hay que estar mirando, al igual que los flujos también, por ejemplo, cuando hay rebalanceos, cuando hay distintos eventos, y por eso hay que estar muy atento ahí a las noticias. Ahí también siempre estamos mirando cómo se van a comportar los flujos, ya que también es algo relevante y bueno, también tenemos los equipos en THX para poder analizar estas cosas y estar ahí con la información al día. Sí, sí, de todas maneras. Bueno, la idea acá al final de cuentas es traspasar en un producto, digamos, en una estrategia, la visión, la experiencia y de forma eficiente en este caso, un portafolio de acciones. Creemos que particularmente en un portafolio, en un cierto porcentaje, capaz que un 30, un 20, un 10% vale la pena tener una porción en acciones. Y creemos que esto es una buena manera de acercarse a ello. La idea es hacer un portafolio con 5 acciones que cada cierto tiempo vaya variando, obviamente, según cómo vamos viendo las variables que se han, y cómo se han ido comportando. Esta cartera ya está corriendo desde el principio de este año. Ahí Ulises les puede contar un poquito mejor cómo la ha ido, pero ha andado espectacular. Muy, muy bien, demasiado bien, en realidad. Ojalá que siga así, pero en realidad lo importante es que en los meses, el mes que hubo negativo el IPSA cayó menos y los meses positivos ha rentado más. Y en la suma ha sido muy potente. Pero más allá de eso, que pueden ser algo puntual de 4 meses, que tampoco es tanto tiempo, estamos convencidos de que a largo plazo se genera harto valor y la idea es dejarlo invitado a contactarnos a mí, a Ulises, bueno, a THX Capital, a cualquiera del equipo, para poder abrir las cuentas de inversiones y poder hacer este portafolio. ¿Ya? Van a estar con el acompañamiento total de nosotros, de Ulises particularmente. Esto va a estar siempre bajo revisión. Y el costo también es súper barato. Estamos hablando de comisiones por corretaje que van en torno al 0,3%, o sea, muy barato. Y en la compra y la venta de las acciones, así que tampoco es que suceda todo el rato. O sea, sale bastante más barato que un fondo mutuo accionario, porque esto al año va a andar en torno a un costo del 0,6-0,8%, cuando un fondo mutuo accionario anda en torno al 2,5 al 3,5, así que es mucho más barato también, ¿ya? Y tiene los beneficios tributarios, obviamente, y muchas cosas más. Así que, al menos de mi parte, dejo invitado. Creo que este producto es muy bueno y una alternativa de inversión excelente. Aprovechemos el know-how y la expertise de Ulises para hacer esto, porque yo creo que de otra manera es un poquito más complicado. Así que yo con eso dejo mi palabra, digamos, y me gustaría, Ulises, contar un poquito más de cómo han dado este inicio de año, donde ya está corriendo oficialmente, porque en definitiva tú lo ves hace tiempo, pero los ajustes que hicimos de 5 acciones, con una revisión, con comparativo, ya legalmente, entre comillas, está de este año. Pero yo sé que lo tienes hace tiempo. Sí, exactamente. Bueno, tal como dijo Daniel, una cosa súper relevante es que esto, por los costos, digamos, de operación que tiene, no les va a salir más caro que si lo hacen ustedes mismos, pero por lo menos van a tener a alguien con quien conversar, van a tener una opinión, digamos, de gente tal como dijo Daniel, que estamos todo el día mirando esto, que nos dedicamos a esto y que tenemos bastante experiencia, digamos, haciendo temas de inversiones. Entonces, eh, yo creo que es un valor bastante bueno que le estamos ofreciendo en el fondo de operar tal como lo podrían hacer ustedes, pero con un acompañamiento y una recomendación, en el fondo que no van a tener que usar ese tiempo ustedes y van a tener obviamente un apoyo importante. Esta cartera ha tenido un 27% de rentabilidad hasta el día viernes. Ahora estamos viendo ya el cierre del día de hoy, pero tenemos
hecho el análisis hasta el día viernes, 27% y un 7,9% de rentabilidad sobre el IPSA, porque claro, el IPSA ha andado bastante bien este año, entonces uno puede decir, claro, andáis súper bien porque el IPSA anda súper bien, y es cierto, pero le hemos logrado sacar bastante diferencia al índice, y eso es justamente lo que habíamos hablado de esta convicción y esta diversificación, pero no en exceso que buscamos en esta cartera, cosa que podamos en el fondo lograr esa rentabilidad o ese alfa, como le llaman en la industria, extra sobre el índice. Rebalanceo solamente tuvo uno al trimestre y que básicamente fue un rebalanceo pensando en una coyuntura que cambió con la guerra comercial, por lo tanto había que tener variables en cuenta que antes no estaban y justamente ahí vamos haciendo movimientos en la cartera según ciertas cosas que van pasando que muchas veces no están dentro del análisis de nadie o muchas veces son cosas que pasan y eso tienen las inversiones, por lo tanto ahí hay que hacer ciertos ajustes de riesgo, ciertos ajustes de empresas y ahí hicimos un cambio, pero tampoco fue un cambio de toda la cartera, sino que salieron un par de nombres, si no me equivoco salieron tres, y entraron otros también ahí para poder darle mayor solidez ante esta nueva coyuntura. Y de hecho ha resultado porque después de ese movimiento hemos logrado un mucho mayor spread que el que veníamos trayendo sobre el IPSA, por lo tanto creemos que el movimiento fue acertado y fue, digamos, ad hoc a lo que necesitaba la cartera en ese momento. Buenísimo. Ojalá que aprovechen y bueno, nos contacten. Tienen ahí nuestras distintas redes que se nos pueden contactar en forma fácil, thxcapital.cl, Instagram de Ulises, Instagram de THX, bueno, LinkedIn, en distintas plataformas están nuestros contactos, así que espero que sea un aporte y la idea es eso, pues, bajar a poder ayudar y asesorar y concretar soluciones para los que les interese tener este tipo de asesoría. Así es. De hecho, voy a dejar para que puedan agendar, en caso que les interese en el primer comentario, un link. Así que ahí pueden pinchar el link y también agendar una reunión totalmente gratuita en donde podemos conversar de este portafolio y también de otras inversiones que tengan y, digamos, podemos analizar un poco sus inversiones en general. Y bueno, como siempre también los invito a darle like, a comentar, a compartir el video a alguien que les sirva, porque también así nos ayudan a poder llegar a gente que a lo mejor quiera tener este tipo de inversiones, pero no las haga porque no tiene tiempo, no tiene la experiencia, la expertise, o simplemente quiere delegar esto a un tercero. Así que con eso me despido, que estén súper bien. Gracias Daniel por el tiempo y esperamos que les guste la cartera y hemos tenido por ahora buenos resultados. Así que esperemos que siga así. Chao, que Vamos, estén dice. bien. Chao, chao.